Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Juliana Andrea Durán Grajales, soy estudiante del programa de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de San Buenaventura y hoy les voy a hablar acerca de las alternativas para la reducción de la contaminación del medio ambiente producida precisamente por el sector aeroespacial. En la industria aeroespacial, el emerger en problemáticas diariamente en su entorno de desarrollo es muy habitual debido a la gran importancia que tiene esta industria en la actividad humana. De este modo, el impacto ambiental de las actividades relacionadas con el modo de transporte aéreo tiene algunas características específicas que la diferencian de otros modos de transporte, como lo es el extenso alcance geográfico tanto en la superficie terrestre como en las altas capas de la atmósfera. Por otro lado, también tenemos los efectos locales que se encuentran muy concentrados alrededor de los aeropuertos, por lo que la resolución de dichas problemáticas debe ser de manera eficiente, asertiva, rápida, pero sobre todo innovadora. Es por esto que en esta presentación nos vamos a cuestionar qué alternativas existen o están en desarrollo para reducir la contaminación en el sector aeronáutico. Como se ha mencionado anteriormente, el impacto ambiental que tiene el transporte aéreo se caracteriza por su extenso alcance geográfico y también por los efectos locales concentrados alrededor de los aeropuertos. Sin embargo, aunque esta problemática tiene mucha visibilidad y gran atención por la parte de la opinión pública, es importante tener en cuenta que el impacto ambiental es comparativamente pequeño en relación a las otras actividades humanas. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces hablaremos acerca de las principales problemáticas ambientales causadas por la industria aeroespacial y sus principales factores causantes y respectivas consecuencias, las cuales son: la primera problemática de la cual vamos a hablar es probablemente la más significativa y conocida, las cuales son las emisiones de CO2. Y bueno, en la actualidad se considera que los efectos de estas emisiones no dependen precisamente de la altitud, es decir, son muy similares en cuanto al impacto atmosférico que se generan en las emisiones terrestres, en donde el combustible utilizado es la principal fuente de concentración de CO2 en la atmósfera. Por otro lado, como se puede evidenciar en las gráficas de estudio de la OASI, la cual es la Organización de Aviación Civil Internacional, se puede evidenciar que las emisiones de CO2 producidas por el sector de transporte en relación a otros sectores a nivel mundial, como lo es la agricultura, desechos, suministro de energía y forestación, es de un 13% a nivel mundial. En la segunda gráfica podemos evidenciar cuál es la proporción de emisiones de CO2 en cuanto a la aviación, que es de solamente un 2%, y en el sector de transporte es de un 13%. Como segunda problemática tenemos entonces la contaminación acústica o contaminación auditiva, que como su nombre le indica hace referencia al ruido ocasionado por las aeronaves en operación, afectando principalmente a las personas que viven a los alrededores de los aeropuertos, puesto que las principales fuentes de ruido en los aviones en movimiento son los motores, el ruido aerodinámico y el tren de aterrizaje al momento de despegar y pues obviamente al momento de la aproximación del aterrizaje. Esto ha sido un reto principalmente para las aerolíneas, puesto que se debe resolver para no afectar tanto la experiencia y salud de los usuarios como la tripulación a bordo del avión, ya que al exponer a una persona a altos niveles de ruido durante varios años y de manera continua puede causar la pérdida auditiva permanente, según un informe de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos o FAA. Del mismo modo, varios estudios han demostrado que la exposición continua al ruido puede reducir la memoria y causar que una persona se canse más rápido. La tercera problemática está más relacionada en cuanto al espacio, el cual es la basura espacial, y bueno, esto hace referencia a cualquier pieza o resto dejado por el ser humano en el espacio, por ejemplo, los satélites inactivos o el resto de las etapas utilizadas para misiones en órbita, como los cohetes, herramientas perdidas, tornillos, cables, cámaras, etc. La población actual de basura espacial aumenta constantemente, dando lugar a riesgos significativos para las operaciones espaciales que se tienen pensadas a futuro, y de manera análoga, esto puede afectar también a las personas y comunidades de la superficie terrestre porque existe un riesgo de colisión. Ahora bien, ya conociendo cuáles son las causas y consecuencias de las problemáticas producidas por el sector aeronáutico, ya podemos hablar sobre las alternativas existentes para la reducción de la contaminación.
Como primera alternativa tenemos entonces los motores a reacción y para poner un poco en contexto, inicialmente los motores aeronáuticos eran recíprocos, por lo que su consumo de combustible y por ende las emisiones de CO2 o dióxido de carbono y la contaminación auditiva era mayor. Por lo que los motores a reacción implementados en la actualidad de la aviación civil comercial han logrado reducir dichas emisiones y a su vez proporcionado mayor eficiencia mecánica. Como segunda alternativa tenemos entonces los tratados, leyes y normas de medidas operacionales para reducir las emisiones mundiales y medidas basadas en criterios de mercado propuestas por la OASI y evaluadas por las entidades reguladoras propias de cada país. Por último tenemos entonces los programas de investigación sobre la situación ambiental, desarrollo e innovación, principalmente realizados por la NASA, SpaceX, OASI y las entidades aeronáuticas reguladoras propias de cada país. Las alternativas en desarrollo van muy ligadas con el último punto de la diapositiva anterior, es decir, los programas o proyectos de investigación, ya que estos aún no han sido implementados en la aviación comercial ni misiones espaciales, es decir, que aún está en estudio su seguridad operacional, su factibilidad, eficiencia y rendimiento. Como primera alternativa en desarrollo tenemos entonces los biocombustibles, que hacen referencia principalmente a aquellos combustibles renovables que se obtienen a partir de recursos naturales o residuos orgánicos de origen vegetal. De modo que para la industria aérea representa esto una solución considerable para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero, reemplazando los combustibles de petróleo ricos en carbono utilizados en la actualidad. Como segunda alternativa en desarrollo tenemos la propulsión y bueno, en la actualidad se estudia o se busca desarrollar aeronaves propulsadas con energías alternativas como lo es la energía solar, los motores eléctricos, el hidrógeno verde o sistemas híbridos. Finalmente, como tercera alternativa en desarrollo tenemos entonces que va ligado en cuanto a la basura espacial y como tal para esto aún no existe una solución 100% viable. Sin embargo, se han propuesto diversos proyectos de estudio como lo son los cables electromagnéticos y vehículos recolectores con el fin de recoger los desechos espaciales puestos por el hombre. De manera análoga existen proyectos de investigación sobre máquinas láser que buscan la desintegración de estos elementos y por último está la propuesta del reciclaje espacial, el cual consiste en acoplar pequeños satélites con otros sistemas no operativos con el fin de aprovechar sus antenas y sistemas. Para finalizar, podemos concluir y concatenar que a pesar de que la industria aeroespacial no es la principal fuente de contaminación a nivel mundial, es importante continuar con el desarrollo e innovación de tecnologías con el fin de reducir su impacto ambiental, ya que esto no es una problemática que solo le compete a un sector, sino pues a toda la humanidad. Por otro lado, en la actualidad, a pesar de que existen diversas leyes y normas de regulación ambiental, su aplicación puede tener distintas variantes según su ámbito local, por lo que en ocasiones la legislación aeronáutica puede superponerse a otras regulaciones ambientales de carácter general, retrasando el avance para combatir el cambio climático, ya que esto debería ser un trabajo en equipo a nivel mundial con el fin de construir un potencial ilimitado. Del mismo modo, la seguridad operacional en la industria aeronáutica es un factor muy limitante, ya que requiere mayores años de investigación, pruebas y por ende recursos económicos para que todas aquellas alternativas que se encuentren en desarrollo y estudio puedan ser implementadas en la aviación comercial y misiones espaciales con el fin de la resolución de dichas problemáticas de manera eficiente y asertiva.